El 30 de noviembre de 1539, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, un hombre fue atado a un poste de madera. No era un criminal común, era don Carlos Ometeotziin, cacique de Texcoco, nieto del emperador azteca Nezahualpilli, educado por los franciscanos y bautizado por los españoles. Había aprendido latín, había traducido el catecismo, había sido aliado de Hernán Cortés, pero esa mañana, frente a miles de testigos, fue estrangulado y luego quemado hasta que no quedó nada de su cuerpo. Su crimen no fue robo, no fue asesinato, fue pensar diferente, y el verdugo actuó en nombre de Dios. Esto es Fe en Sombra, un archivo documental que investiga las evidencias ocultas de crímenes cometidos bajo el nombre de lo sagrado. Aquí no existen versiones oficiales, solo documentos que durante siglos fueron enterrados, testimonios que nadie quiso escuchar y silencios que gritan verdades que las instituciones prefieren olvidar. Si crees que estas investigaciones deben continuar, suscribirte al canal nos permite seguir revelando lo que otros intentan borrar de la historia. Un like ayuda a que este archivo llegue a más personas que necesitan saber qué se hizo realmente en nombre de Dios. Durante más de 500 años, desde la llegada de los españoles al territorio que hoy es México, hasta las guerras religiosas del siglo XX, miles de seres humanos fueron torturados, ejecutados, quemados vivos, expulsados de sus hogares o asesinados bajo una única justificación que volvía imposible cualquier cuestionamiento. Dios lo ordenaba. La fe no era solo una creencia, era un arma legal, una coartada jurídica, un mecanismo perfecto para convertir el crimen en acto de justicia divina. La historia criminal del cristianismo en México revela un patrón que se repite a través de los siglos. Primero viene la acusación de herejía, idolatría, blasfemia o cualquier desviación de la doctrina oficial. Luego viene el proceso, siempre controlado por autoridades religiosas que actúan como jueces, fiscales y verdugos al mismo tiempo. Finalmente viene la sentencia, ejecutada públicamente para que sirva de advertencia a quienes piensen en desafiar la verdad única. Y en cada etapa de este sistema, desde la denuncia inicial hasta la ejecución final, todo se hace invocando el nombre de Dios. Lo que hace estos crímenes particularmente devastadores no es solo su brutalidad, es que fueron documentados meticulosamente en archivos eclesiásticos que durante siglos permanecieron cerrados al público. Cada tortura fue registrada, cada confesión forzada fue transcrita, cada ejecución fue certificada con sellos oficiales y firmas de autoridades religiosas. Las evidencias existen y cuentan una historia que ninguna institución quiere que conozcas. En 1513, en un pueblo de Panamá, después de matar al cacique de Cuarecuá y a muchos de sus guerreros, Vasco Núñez de Balboa tomó una decisión que documentó con orgullo en sus crónicas. Acusó a 40 indígenas de haber practicado actos de sodomía e idolatría. No hubo juicio, no hubo defensa. Los alimentó vivos a sus perros de guerra mientras otros nativos observaban aterrorizados. La justificación era simple: estaban poseídos por demonios y era necesario purificar la tierra en nombre de Cristo. Este patrón de violencia justificada se extendió por todo el territorio mexicano durante la llamada conquista espiritual. Los cronistas españoles como Gonzalo Fernández de Oviedo y Pedro Mártir de Anglería no ocultaban la brutalidad. La documentaban como prueba de su celo religioso. Describían cómo los indígenas que se negaban a abandonar sus dioses eran considerados instrumentos de Satanás, cómo sus templos eran destruidos sistemáticamente, cómo sus sacerdotes eran ejecutados públicamente para aterrorizar a las comunidades. A falta de un vocabulario capaz de comprender las cosmovisiones indígenas,
Los conquistadores interpretaron cada ritual nativo como manifestación diabólica. Y si los demonios actuaban a través de los indígenas, entonces no había límite moral para la violencia ejercida contra ellos. Sus cuerpos se convirtieron en el campo de batalla donde el poder colonial buscaba dejar una huella indeleble. Los españoles que habían llegado buscando el paraíso terminaron transformándose en aquello que decían combatir. Practicaron canibalismo simbólico, destrucción masiva y esclavitud justificada por la fe. El 28 de febrero de 1574, primer domingo de Cuaresma, la Ciudad de México fue testigo del primer auto de fe oficial en Nueva España. Frente a la catedral, presidido por el arzobispo inquisidor Pedro Moya de Contreras, 73 personas fueron juzgadas públicamente por crímenes contra la fe. 3 de ellas fueron condenadas a morir en la hoguera. El resto recibió penas que incluían azotes públicos, trabajos forzados en galeras, reclusión en conventos y destierro, todo en nombre de la pureza doctrinaria. Pero el primer auto de fe no fue la primera ejecución. Don Carlos Ometoxin, el cacique de Texcoco, había sido quemado vivo 35 años antes, en 1539. El inquisidor episcopal Juan de Zumárraga había recibido 3 denuncias acusándolo de idolatría. Le encontraron ídolos en su posesión. Practicaba poligamia según las costumbres de sus ancestros. Y lo más grave, promovía el paganismo entre otros nobles indígenas que habían sido bautizados. Zumárraga lo encontró culpable y lo entregó al poder civil, que lo sentenció a muerte. El mensaje era claro: ni siquiera la educación cristiana, ni la colaboración con los españoles, ni el bautismo protegían a quienes se desviaban de la ortodoxia. El caso de la familia Carvajal ilustra la persecución sistemática que la Inquisición ejerció contra los judaizantes en Nueva España. Luis de Carvajal, gobernador del nuevo Reino de León, había traído consigo a su familia desde Portugal, pero el virrey descubrió que seguían practicando secretamente el judaísmo. La Santa Inquisición emprendió un proceso que duró 4 años. Luis de Carvajal, el mozo, su madre Francisca, sus 2 hermanas Leonor e Isabel y su mejor amigo Miguel de Lucena fueron quemados vivos en la hoguera. Otros 120 miembros de la sociedad novohispana fueron acusados de judaizantes. Sus propiedades fueron confiscadas. Sus nombres fueron borrados de los registros oficiales. Sus descendientes vivieron marcados por generaciones. La Inquisición en México no operaba en secreto, todo lo contrario. Los autos de fe eran eventos públicos masivos diseñados para aterrorizar a la población. Los condenados desfilaban por las calles principales, vistiendo sanbenitos amarillos con cruces rojas si iban a ser reconciliados con la iglesia, o sanbenitos negros con llamas rojas si iban a ser relajados al brazo secular para ejecución. Llevaban corozas en la cabeza, sogas al cuello y velas verdes en las manos. Miles de personas asistían a presenciar las sentencias. El proceso inquisitorial era meticuloso y cruel. Las denuncias podían venir de cualquiera: vecinos envidiosos, enemigos personales, autoridades civiles. 3 acusaciones eran suficientes para iniciar un proceso. El acusado era arrestado sin previo aviso y encerrado en celdas secretas. No se le informaba de qué lo acusaban ni quiénes eran sus acusadores. La tortura era legal y sistemática para obtener confesiones. Y una vez que confesabas bajo tormento, no había retractación posible. Los delitos castigados incluían judaísmo, protestantismo, bigamia, blasfemia, hechicería, fornicación, sodomía y encubrimiento de herejía.
Pero el más peligroso era pensar diferente, cuestionar la doctrina, leer libros prohibidos, interpretar las escrituras sin autorización eclesiástica. La Inquisición no solo perseguía crímenes, perseguía ideas, y el nombre de Dios justificaba cada tortura, cada confesión forzada, cada ejecución pública. El 14 de agosto de 1926, el gobierno mexicano promulgó la Ley Calles, que regulaba estrictamente el culto religioso y limitaba el poder de la Iglesia Católica en la vida pública. La respuesta de la jerarquía eclesiástica fue suspender todos los servicios religiosos en el país. Pero algunos católicos decidieron que las palabras no eran suficientes. Tomaron las armas y declararon una guerra santa que durante 3 años convertiría el territorio mexicano en un campo de batalla donde ambos bandos cometerían atrocidades justificadas por sus respectivas versiones de la verdad divina. La guerra cristera dejó un saldo de entre 70,000 y 250,000 muertos, según diferentes estimaciones. Pero las cifras no capturan la brutalidad real de lo que ocurrió en pueblos y rancherías de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Aguascalientes. Los cristeros, combatientes católicos que luchaban bajo el grito de batalla «¡Viva Cristo Rey!», ejecutaban a maestros rurales acusándolos de ser agentes del gobierno anticlerical. Los colgaban en postes de telégrafo, les cortaban las orejas, les mutilaban los genitales y dejaban los cuerpos expuestos como advertencia a otros que pensaran en educar a los niños fuera de la doctrina católica. El caso del maestro rural, Luis Segura Vilchis, ilustra la violencia sistemática contra educadores. Fue capturado por cristeros en Jalisco en 1927. Lo acusaron de enseñar ideas socialistas y antirreligiosas a los niños del pueblo. Lo torturaron durante horas, exigiéndole que renunciara a su trabajo como maestro federal. Cuando se negó, le cortaron la lengua, le arrancaron los ojos y finalmente lo castraron antes de fusilarlo, frente a la escuela donde enseñaba. Los cristeros lo consideraron un acto de justicia divina contra quien corrompía las almas infantiles, alejándolas de Dios. Pero el gobierno federal respondió con una brutalidad igual o mayor, justificada por su propia versión de lo sagrado, el Estado laico como religión secular. Las tropas federales ejecutaban sumariamente a sacerdotes y católicos sospechosos de colaborar con los cristeros. El padre Miguel Pro, jesuita de 36 años, fue arrestado en noviembre de 1927, acusado de participar en un intento de atentado contra el expresidente Álvaro Obregón. No hubo juicio, no hubo evidencias presentadas. El presidente Plutarco Elías Calles ordenó su ejecución inmediata. El 23 de noviembre de 1927, Miguel Pro fue fusilado sin juicio previo. Sus últimas palabras fueron «¡Viva Cristo Rey!», mientras extendía los brazos en forma de cruz. El gobierno prohibió cualquier manifestación pública de duelo y amenazó con ejecutar a quienes asistieran al funeral. La violencia alcanzó niveles de sadismo ritualizado en ambos bandos. Los cristeros quemaban vivas a mujeres acusadas de ser concubinas de soldados federales. Las ataban a postes en las plazas públicas, les rociaban petróleo y las convertían en antorchas humanas mientras rezaban el rosario. Los federales respondían violando sistemáticamente a mujeres y niñas en pueblos católicos, justificando la violencia sexual como castigo colectivo contra comunidades que apoyaban la rebelión. Ambos bandos invocaban versiones diferentes de lo sagrado, para justificar actos que en cualquier otro contexto serían reconocidos como crímenes de guerra. El conflicto terminó oficialmente en 1929, con los acuerdos de paz firmados entre la Iglesia y el Estado. Pero las ejecuciones continuaron durante años. El gobierno federal,
ejecutó a muchos líderes cristeros que habían depuesto las armas confiando en la amnistía prometida. La Iglesia Católica, por su parte, abandonó a los combatientes que habían luchado en su nombre. Muchos cristeros fueron asesinados por sus propios compañeros de armas en disputas por tierras y poder local que ya no tenían nada que ver con la fe, pero seguían invocándola como justificación. José de León Toral, católico fanático de 27 años, disparó y mató al presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla en San Ángel, Ciudad de México. Lo hizo convencido de que eliminaba a un enemigo de Cristo y la Iglesia. Cuando lo arrestaron, declaró que había actuado solo, inspirado por su fe católica y su devoción a Cristo Rey. Fue ejecutado por fusilamiento el 9 de febrero de 1929. Su muerte no fue vista como el asesinato de un magnicida, sino como el martirio de un soldado de Dios que había dado su vida por la causa sagrada. Lo más perturbador de la guerra cristera no fue la violencia en sí misma. Fue cómo ambos bandos construyeron narrativas religiosas para justificar cada atrocidad. Los cristeros mataban maestros en nombre de Cristo. Los federales ejecutaban sacerdotes en nombre del progreso y la razón, que habían convertido en su propia religión secular. Ambos lados creían estar del lado correcto de la historia. Ambos consideraban que sus víctimas merecían morir. Y ambos documentaron sus crímenes como actos de justicia necesaria. Pero hay casos donde la instrumentalización de Dios para justificar crímenes alcanza niveles aún más oscuros. Casos donde individuos actúan en nombre de revelaciones divinas, personales para cometer atrocidades que ninguna teología oficial respaldaría, pero que igualmente invocan el nombre de lo sagrado. Casos donde la frontera entre fe verdadera y locura criminal se vuelve tan difusa que resulta imposible distinguirlas. Y esos casos siguen ocurriendo en el México contemporáneo. Durante 457 años, desde 1571 hasta 1820, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España documentó meticulosamente cada proceso, cada tortura, cada confesión y cada ejecución en archivos que permanecieron cerrados al público durante siglos. Miles de legajos custodiados en el Archivo General de la Nación en Ciudad de México contienen las evidencias que ninguna institución religiosa quiso que el mundo conociera. No son interpretaciones, no son leyendas negras, son documentos oficiales firmados por inquisidores, notarios eclesiásticos y autoridades civiles que certifican cada acto de brutalidad cometido en nombre de Dios. El expediente del proceso contra don Carlos Ometochtzin ocupa 234 fojas. Cada sesión de interrogatorio está transcrita palabra por palabra. Las acusaciones incluyen tener concubinas, guardar ídolos de sus antepasados, realizar sacrificios a dioses prehispánicos y, lo más grave, decir públicamente que los frailes franciscanos mentían cuando predicaban el cristianismo. Los testigos que declararon contra él eran principalmente otros nobles indígenas que buscaban eliminar a un competidor político. Pero una vez que el proceso inquisitorial comenzó, no había defensa posible. La sentencia está firmada por el inquisidor Juan de Zumárraga con su sello episcopal. Y al margen del documento, una nota certifica que la ejecución se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1539 en presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas. Los archivos de la familia Carvajal son aún más perturbadores porque incluyen las confesiones completas obtenidas bajo tortura. Luis de Carvajal el Mozo escribió durante su encarcelamiento una autobiografía espiritual donde narra cómo su familia practicaba secretamente el judaísmo en Nueva España. Describe los rituales del Shabbat celebrados en sótanos,
las oraciones en hebreo susurradas, los alimentos preparados según las leyes kashrut, todo documentado con una ingenuidad devastadora, porque no comprendía que sus propias palabras serían usadas como evidencia para condenarlo a la hoguera. Los inquisidores preservaron estos manuscritos como trofeos de su celo religioso. Hoy son testimonios de cómo la fe fue criminalizada y castigada con muerte. Pero los archivos inquisitoriales no solo documentan los crímenes, también revelan el sistema económico que sostenía el terror. Cada persona procesada por la Inquisición veía confiscados todos sus bienes antes de que comenzara el juicio. Las propiedades, el ganado, el dinero, las joyas, todo pasaba inmediatamente a control del Santo Oficio. Si el acusado era declarado culpable, la confiscación se volvía permanente. Si era absuelto, debía pagar los costos del proceso antes de recuperar una fracción de lo confiscado. La Inquisición no solo perseguía herejía, perseguía riqueza, y los documentos financieros muestran que las familias más prósperas de comerciantes judeoconversos fueron sistemáticamente procesadas no por su fe, sino por su dinero. El caso de Francisca Núñez de Carvajal, madre de Luis el Mozo, incluye el inventario completo de todos los bienes confiscados. Casa en la Ciudad de México, valorada en 8,000 pesos. Hacienda en Taxco con ganado y esclavos, textiles importados de España, joyas de oro y plata, libros en latín y portugués, todo confiscado en el momento del arresto. Y cuando ella y sus hijos fueron quemados vivos en 1596, la Inquisición se quedó legalmente con todo. El crimen justificado por Dios era también un negocio extraordinariamente lucrativo. Los archivos de la Guerra Cristera revelan un patrón similar de documentación meticulosa de atrocidades. Los informes militares federales describen sin eufemismos las ejecuciones sumarias de sacerdotes y católicos sospechosos. Un informe del general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, de marzo de 1927, detalla la captura y fusilamiento de 17 personas en una sola semana, incluyendo 2 sacerdotes y 4 mujeres acusadas de esconder armas para los cristeros. No hubo juicios. Las ejecuciones ocurrieron el mismo día de las capturas, y el informe concluye que estas acciones eran necesarias para pacificar la región y eliminar el fanatismo religioso. Del otro lado, los archivos parroquiales de Jalisco y Michoacán contienen cartas de obispos y sacerdotes que alentaban activamente la violencia contra maestros rurales y agentes gubernamentales. Una carta pastoral del obispo de Colima de julio de 1926 declara que los católicos tienen el deber moral de resistir con todos los medios necesarios, incluyendo las armas, las leyes injustas que atacan la libertad religiosa. Otra carta del obispo de Huejutla exhorta a los fieles a no enviar a sus hijos a escuelas federales, porque los maestros son instrumentos del demonio que buscan robar las almas infantiles. Estas no son interpretaciones posteriores, son documentos oficiales de la jerarquía eclesiástica que autorizaban la violencia en nombre de Dios. Pero quizás las evidencias más perturbadoras son las fotografías. El gobierno federal de Plutarco Elías Calles ordenó fotografiar las ejecuciones de sacerdotes y cristeros para usarlas como propaganda disuasiva. Las imágenes del fusilamiento del padre Miguel Pro fueron publicadas en periódicos nacionales e internacionales. Lo muestran de pie frente al pelotón de fusilamiento, con los brazos extendidos en cruz. La siguiente foto lo muestra desplomado en el suelo, y la última muestra su cadáver siendo cargado por soldados. El gobierno pensó que estas imágenes aterrorizarían a los católicos.
En cambio, Miguel Pro se convirtió en mártir y las fotografías en iconografía religiosa que inspiró más violencia. Los cristeros también documentaron sus propias atrocidades con una mezcla de orgullo y convicción religiosa. Existen fotografías de maestros rurales ejecutados colgados de postes con letreros que dicen «Esto les pasa a los enemigos de Cristo Rey». Imágenes de edificios escolares quemados completamente, cadáveres mutilados de mujeres acusadas de colaborar con el gobierno. Estas fotografías circulaban entre las comunidades católicas como prueba de que la Guerra Santa estaba siendo peleada con determinación. No había vergüenza, no había ocultamiento. Las atrocidades eran exhibidas como actos de justicia divina. Los archivos judiciales del México contemporáneo revelan que esta instrumentalización de Dios para justificar crímenes no terminó con la guerra cristera. Continúa hasta el presente con casos donde individuos cometen asesinatos, abusos o torturas alegando que Dios se los ordenó. Y las autoridades enfrentan el dilema imposible de distinguir entre fe genuina y locura criminal cuando el perpetrador insiste en que actuó siguiendo órdenes divinas. Las evidencias documentales demuestran que el nombre de Dios sigue siendo invocado como coartada para crímenes que ninguna teología oficial respaldaría, pero que igualmente destruyen vidas inocentes. El 10 de agosto de 2019, en Ecatepec, Estado de México, una mujer de 32 años mató a sus 3 hijos pequeños. Los ahogó uno por uno en la tina del baño mientras rezaba oraciones. Cuando la policía llegó, ella estaba arrodillada frente a los cadáveres con un crucifijo en las manos. Les dijo a los agentes que Dios le había ordenado salvar las almas de sus hijos antes de que el demonio los corrompiera, que había actuado por amor divino, que había cumplido la voluntad del Padre Celestial. Los psiquiatras forenses la diagnosticaron con psicosis religiosa aguda, pero ella insistió durante todo el proceso judicial que no estaba enferma, que simplemente había obedecido a Dios. Este caso no es único. Los archivos judiciales mexicanos de las últimas 2 décadas contienen decenas de casos similares. Padres que asesinan a sus hijos alegando revelaciones divinas. Esposos que matan a sus esposas convencidos de que Dios les ordenó castigar la infidelidad o la desobediencia. Individuos que atacan a extraños en la calle porque una voz interior que identifican como Dios les dijo que esas personas eran demonios encarnados. En todos estos casos, los perpetradores no muestran remordimiento, no reconocen haber cometido un crimen. Desde su perspectiva, cumplieron un mandato sagrado. La diferencia entre estos casos contemporáneos y los crímenes históricos cometidos en nombre de Dios es que ahora carecen de respaldo institucional. Ninguna iglesia oficial respalda estos actos. Ninguna jerarquía eclesiástica los autoriza. Pero la estructura mental que los hace posibles es exactamente la misma que permitió la Inquisición, la violencia de la conquista espiritual y la guerra cristera. La convicción absoluta de que Dios comunica su voluntad directamente. La creencia de que esa voluntad divina está por encima de cualquier ley humana. Y la certeza de que obedecer a Dios justifica cualquier acción, incluso el asesinato. En junio de 2023, en Tlaxcala, un hombre de 45 años secuestró a una adolescente de 14 años. La mantuvo encadenada en un sótano durante 3 meses, sometiéndola a violaciones sistemáticas. Cuando finalmente fue rescatada y él arrestado, su defensa legal argumentó que no la había secuestrado, que Dios le había revelado en sueños que esa niña sería su esposa espiritual, que la mantuvo encerrada protegiéndola del mundo corrupto hasta que alcanzara la madurez espiritual necesaria.
que cada acto sexual era un ritual sagrado de purificación. El tribunal lo condenó a 38 años de prisión por secuestro y violación agravada. Pero él sigue insistiendo desde la cárcel que es un mártir perseguido por cumplir la voluntad de Dios. Los grupos de autodefensa y vigilantes que operan en varios estados mexicanos también invocan frecuentemente justificaciones religiosas para sus acciones. En Michoacán, algunos líderes de autodefensas se presentan como guerreros cristianos que combaten el mal encarnado por el narcotráfico. Realizan ceremonias religiosas antes de operativos violentos, bautizan sus armas con agua bendita y ejecutan a supuestos criminales justificando los asesinatos como actos de justicia divina necesarios en ausencia de un Estado funcional. Las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales no reciben juicio, no tienen oportunidad de defenderse, son declaradas culpables y ejecutadas en el mismo acto porque los vigilantes creen estar cumpliendo la voluntad de Dios. Pero el legado más oscuro de los crímenes cometidos en nombre de Dios no son los casos extremos de individuos con psicosis o grupos paramilitares. Es la normalización cultural de la idea de que la fe puede justificar la violencia cuando se ejerce contra quienes consideramos malvados o peligrosos. Es la facilidad con la que seguimos dividiendo el mundo entre nosotros los justos y ellos, los enemigos de Dios. Es la rapidez con la que invocamos lo sagrado para evitar enfrentar las verdaderas motivaciones de nuestra crueldad. Miedo, odio, codicia, deseo de poder. Cada año en México son asesinados entre 2 y 3 sacerdotes católicos. La cifra ha aumentado consistentemente durante las últimas 3 décadas hasta convertir al país en el más peligroso del mundo para ejercer el ministerio religioso. Muchos de estos sacerdotes son asesinados por el crimen organizado porque se oponen al narcotráfico, defienden comunidades vulnerables o denuncian la corrupción. Son víctimas de la violencia que azota al país. Pero en algunos casos, los propios feligreses asesinan a sus sacerdotes alegando que han traicionado a Dios al adoptar posiciones progresistas, al apoyar causas sociales o simplemente al no cumplir las expectativas espirituales de la comunidad. Y estos asesinatos son justificados por los perpetradores como actos de defensa de la fe verdadera. La pregunta que este archivo no puede responder es devastadoramente simple. 500 años después de que don Carlos Ometeotzitzin fuera quemado vivo por pensar diferente, 300 años después de que familias enteras fueran destruidas por la Inquisición, 100 años después de que miles murieran en una guerra religiosa donde ambos bandos invocaban a Dios para justificar atrocidades, seguimos sin aprender la lección más elemental. Seguimos creyendo que nuestras versiones de lo sagrado justifican la violencia contra quienes piensan diferente. Seguimos convencidos de que Dios está de nuestro lado y de que eso nos da derecho a destruir a quienes consideramos sus enemigos. Las evidencias documentales que hemos revisado no son reliquias históricas sin relevancia contemporánea. Son advertencias ignoradas. Son patrones que se repiten generación tras generación con diferentes actores, pero la misma lógica fundamental. Son pruebas de que la instrumentalización de lo sagrado para justificar la crueldad es una tentación constante de la condición humana que ninguna sociedad ha logrado superar completamente. Si crees que estas investigaciones deben continuar revelando las verdades incómodas que las instituciones prefieren enterrar, un like ayuda a que este archivo llegue a más personas. Suscribirte al canal nos permite seguir documentando las historias que otros no quieren contar, porque algunas preguntas merecen ser formuladas, incluso si nadie tiene las respuestas. Dios puede ser consuelo, comunidad, esperanza, inspiración moral,
Pero cuando su nombre se convierte en justificación para el crimen, en coartada para la crueldad, en arma para silenciar la disidencia, deja de ser divino. Se convierte en la máscara más perfecta que la maldad humana ha encontrado para ocultarse. Y esa máscara sigue siendo usada hoy, en México, en el mundo, en silencio. Algunas verdades no buscan consuelo, buscan testigos.